Aquí a nuestra entrevistada en piso, exfuncionaria pública también, algunos la recordarán, Pamela Caletti, quien ahora lo decía, ¿no? Candidata a convencional constituyente. Pamela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, primero, a ver, vamos a hacer docencia y vamos a explicar Así, a qué es un convencional constituyente y para qué sirve. Bien. Digo, para que la gente entienda, porque creo que hay muchísimo desconocimiento, ¿no? Exactamente, un convencional constituyente lo que hace es reformar la Constitución. En derecho hay un poder constituido y un poder constituyente. El poder constituyente es el que dicta la norma básica, la norma madre, que es la Constitución, y los poderes constituidos son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el judicial. Ninguno de estos poderes constituidos pueden reformar la Constitución. Para modificar una Constitución, el pueblo tiene que votar convencionales constituyentes, se votan 60 convencionales constituyentes en toda la provincia, y esos 60 convencionales se reúnen, es un trabajo ad honorem, y analizan la Constitución y la reforman. ¿Y qué es lo que pueden reformar? Solamente lo que dice una ley de reforma. La legislatura sacó una ley de reforma este año que plantea la necesidad de reformar determinados artículos. Y para reformar, lo único que dice la legislatura es: estos artículos hay que reformarlos, convóquese a convencionales constituyentes, que sea el pueblo el que elija quiénes van a reformar y cómo van a reformar esos artículos. Pamela, bueno, el gobernador hizo muchísimo hincapié en la necesidad de hacer esta reforma y sobre todo para evitar la perpetuidad de los cargos públicos. Es uno de los temas centrales que busca justamente esta reforma y se ha discutido mucho acerca, bueno, del alcance en cuanto a otros poderes más allá del Ejecutivo. Estamos hablando puntualmente de la justicia, ¿no? Sí, exactamente. El gobernador, cuando fue senador de la provincia, planteó la necesidad de la reforma, presentó un proyecto que nunca fue tratado, y luego en su campaña a gobernador una de sus principales propuestas fue reformar la Constitución. ¿Para qué? Porque uno de los reclamos que escuchaba de la gente es eso, es decir, los políticos que se perpetúan en el tiempo, que no se van, la necesidad de la renovación generacional en la política, y entonces el gobernador ya en su campaña lo había prometido, que si llegaba a gobernador y lo iba a plantear. Y en cumplimiento de esa promesa de campaña presentó el proyecto a la legislatura, y esto es importante destacarlo: el gobernador propone a la legislatura, después la legislatura la tiene que votar y con una mayoría agravada. En el caso del Senado lo aprobó por unanimidad, todos los senadores votaron en la necesidad de reformar esto, y de los diputados por una amplia mayoría. En su momento fue en general el proyecto 51-5 y después hubo, pero igual por amplia mayoría ya en particular. Entonces, hecho este proceso, se plantea la necesidad de la reforma. ¿Y cuál era, tal cual como lo decís vos? Era limitar el poder, limitar el ejercicio del poder, es decir, que no se mantengan las personas a perpetuidad y que haya renovación, oxigenación en la actividad política. Bien. Y en la conducción de todos los poderes, ¿no? Ejecutivo, empezando por el gobernador, que sea una sola reelección, 4 periodos y una sola reelección. En el legislativo el mismo sistema, porque hoy por hoy son reelegidos indefinidamente, igual los intendentes, igual los diputados. Entonces, tanto intendentes, gobernador, diputados, senadores, un periodo de 4 años con una sola reelección, 4 años más, y de ahí es necesario que dejen el espacio, dejen el lugar para otras personas que quieran. Los concejales se extendería igual, ¿no? En el de concejales, por eso lo dejo aparte, gracias por preguntar para aclarar, los concejales tienen periodos de 2 años y reelecciones indefinidas. Lo que plantea el gobernador es la necesidad de que sea 4 años, igual que el resto, porque si no cada 2 años están de campaña. Se hacen campaña, son electos, empiezan a ejercer el cargo y ya largan una campaña más porque tienen que renovar a los 2 años. Bueno, y la queja de los concejales es que no pueden desarrollar el proyecto político y que queda trunco, ¿no? Y terminan trabajando para los diputados, senadores también, acompañando listas que se renuevan cada 4 años. Ellos cada 2 años tienen que estar en elecciones y es muy desgastante y muy costoso también. Luego de las elecciones, ya definidos quiénes van a ser los convencionales constituyentes, ¿cómo empieza a aplicarse efectivamente, a aplicar a su función, ¿no? ¿Qué es lo que empieza a suceder luego de las elecciones? Perfecto. Una vez que el Tribunal Electoral, en función del escrutinio de los votos, diga quiénes son los convencionales elegidos, son 60 en toda la provincia. Bueno, se le da los títulos que los legitiman e inmediatamente los convencionales se convoca una reunión donde se establece la forma de organización interna, es decir, la propia convención va a establecer cómo se va a organizar, dónde va a sesionar. La ley tenía previsto que la Cámara, la legislatura va a colaborar en ese sentido porque es una actividad de tipo ad honorem, más que nada con el tema del lugar, el espacio para sesionar. Y en función de eso, en el periodo de 2 meses, tenemos que tener resuelto
en el caso de ser elegida convencional, junto con Sí. los 60 en general, cuál va a ser el texto que se va a dar a cada uno de los artículos. Los artículos convencionales son soberanos. 2 meses ya tiene que estar Sí. lista, digamos, Sí, ya exactamente. el paquete completo, digamos, de lo que es la De los reforma. artículos modificados, es una reforma parcial de la Constitución, son solo algunos artículos y son todos limitados al ejercicio del poder. Es decir, todo implica la limitación del ejercicio del poder de quienes están en los cargos, ¿no? Pamela, ¿sabía los detractores justamente de esta reforma constitucional? Dicen de que no se dio espacio suficiente para el diálogo, para el debate, y que además, al plantear una reforma de esta naturaleza, que evidentemente es un proceso largo, que conlleva también un proceso eleccionario y que es importante, se podría haber aplicado, contemplado una reforma más amplia, ¿no?, de la Constitución. Bien. ¿Qué lectura haces? Algunos de ellos lo podrán hacer legítimamente, otros en definitiva. Es una forma solapada de evitar que esto se reforme y limitar los mandatos. Es muy difícil que la política se autolimite, establecer un corte a aquellos que se mantienen en los cargos. En primer lugar, esta es una reforma que, como te decía, la planteó, hubo un montón de proyectos ya anteriores incluso. Previos, sí. Exactamente, hubo un proyecto del gobernador cuando era senador. El gobernador lo presentó apenas asumió el año pasado, en 2020. Se debatió en la Cámara de Senadores, que son los representantes del pueblo. O sea, los senadores los eligieron los salteños. Y los senadores, todos por unanimidad, votaron en la necesidad de reforma. Y luego fue a la Cámara de Diputados y por amplísima mayoría votaron la necesidad de la reforma, y los diputados son los representantes del pueblo. Nosotros tenemos un sistema de representación, no es el gobernador propone, Senado acompañó íntegramente y diputados aprobó, pero además el gobernador lo planteó en campaña como un eje de su propuesta y el pueblo lo acompañó. Entonces, esto no es una cuestión que surgió de un momento para otro. Hace un año estaba el proyecto, todo Senado lo acompañó, la mayoría de diputados lo acompañó. Cuando el gobernador lo planteó en su campaña para gobernador, la gente lo votó por una amplísima mayoría. Y obviamente hoy, además, el pueblo va a elegir convencionales, y que aquellas personas que dicen que no hubo consenso, bueno, que planteen que no hay que reformar la Constitución. Y el pueblo votará entonces esas personas si no quieren modificarla. Pero yo digo, hay que decir la verdad y hay que hablar de frente. ¿Había necesidad de reforma? Lo dijeron las personas votadas por el pueblo, y el pueblo se manifestó también de alguna manera. Y si no, lo puede hacer ahora también. ¿Qué Ahora, pasa? Perdón, pero sí. antes de desviarnos del tema, pero me parece importante porque se ha dicho mucho también y está bueno llevar claridad. ¿Qué pasa con la designación de los jueces, ¿no? ¿Qué pasa con la designación de la Corte? Que es un tema también criticado, que se le ha criticado a todos los gobernadores, ¿no? A Gustavo Sáenz, a Urtubey, a Romero en su momento, en la designación de los jueces de Corte, y bueno, y la perpetuidad también, ¿no?, en este otro poder del Estado. Sí, por empezar, hay que tener en cuenta también que el gobernador hace una propuesta que acompaña, como te decía, la legislatura, y que elige el pueblo con los convencionales. Es decir, será el pueblo el que elija los convencionales en función de la propuesta que planteemos. Nosotros planteamos que no pueden haber cargos vitalicios nunca. Eso ya es propio de la historia, digamos, de las monarquías. Nadie puede tener por su condición de tal un cargo vitalicio de por vida. Con lo cual hay dos temas ahí. El 156 de la Constitución, en su párrafo primero, que es la duración de los jueces, que hoy por hoy es de 6 años. Y el segundo es que, obtenidas las condiciones para jubilarse, los jueces deben retirarse de sus cargos. En algún momento, por una cuestión jurisprudencial y un fallo, es que los jueces, aún en condiciones de jubilarse, se mantienen en ejercicio. Nosotros planteamos dejarlo más que claro en esta Constitución. Obtenida la condición para jubilarse, deben dejar el cargo, Ahora, cesan en su mandato. ¿Es la Sí. misma Corte de Justicia la que puede declarar inconstitucional esta reforma? En realidad se trataría de una reforma constitucional. Al ser una carta magna va a ser mucho más amplia, digamos. El poder constituyente hay casos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en que se resolvieron inconstitucionalidades de reformas constitucionales, y cuando se dieron, por ejemplo, cuando la Convención Constituyente reforme algo no previsto. El mandato de la Convención Constituyente tiene una doble limitación: el tiempo en que tenemos para hacerlo y dónde, qué. Entonces, solo podríamos modificar esto, y obviamente siempre existe una posibilidad de modificar. Si la Convención Constituyente
de modificar algo que no la legislatura en la ley dijo que no lo incluyó, claramente sería inconstitucional. Por ejemplo, esto de los jueces ya está previsto. La ley de reforma fue muy clara, dijo párrafo primero y párrafo tercero de lo que es el 156, que es el tema de la duración de los jueces de corte y en la jubilación, que al jubilarse tengan que retirarse. Vuelvo a los detractores de la reforma, pero bueno, es como para poder darlo y debatirlo y dar claridad, y entenderlo. Pero claro, muchos sostienen de que es necesario justamente que los jueces o que el poder, en este caso judicial, mantenga esta independencia del Ejecutivo y que justamente esta limitación en el mandato, bueno, podría llevar a que exista cierta inmiscusión, ¿no?, del Ejecutivo en el judicial. Sí, por empezar, una de las cosas que dicen es que quieren que queden los jueces que están. Y nosotros fuimos clarísimos que nuestra propuesta es que esta reforma rija para las nuevas designaciones de los jueces. En el caso que se decida extender el mandato, porque lo que estamos haciendo es abriendo el debate a la Constitución. Los modelos que puede ser que quede tal cual está, 6 años, puede ser volver a la Constitución anterior, a la reforma del 86, que era 6 años y son reelegidos una vez, quedan mientras dure la buena conducta, no vitalicio, sino mientras dure la buena conducta, o bien establecer un mandato de 10 años, o sea, las fórmulas para asegurar la independencia del Poder Judicial no necesariamente es una sola. Lo que importa es que tenga una objetividad para garantizarle al Poder Judicial que pueda funcionar independientemente, ¿no? Lo que se va a decidir a partir de cuándo se puede empezar a aplicar y es hacia atrás, hacia adelante, cómo empieza a regir. El principio general es que las normas rigen para adelante. Obviamente esto va a tener que ser objeto de una cláusula transitoria que también va a tener que discutir la Convención Constituyente. Creo que con muy buena técnica legislativa la legislatura no se pronunció al respecto porque es la Convención Constituyente, según el texto que se consensúa en la Convención, cuál va a ser el plazo de vigencia. Nosotros entendemos que tiene que ser desde su sanción para adelante, claramente. Creo que hay un sentimiento común, o por lo menos uno escucha, ¿no?, los comentarios de la gente con respecto a la impunidad de los gobiernos salientes porque son quienes conformaron de alguna forma la justicia, ¿no? Y terminan siendo impunes. Ese es el sentimiento, ¿no?, generalizado, o lo que por ahí la gente percibe. Y por ahí está bueno también llevar claridad en esto, ¿no? Porque creo que es grave, ¿no?, que existe esa sensación en la sociedad. Totalmente. La justicia es el último resguardo de los hombres libres. Entonces, no hay peor cosa para un sistema democrático que politizar la justicia o judicializar la política. ¿Y qué pasa con el ámbito nacional? Porque también está en discusión, ¿no? Es decir, más allá de la repercusión provincial, vemos constantemente el debate judicial en el marco del Ejecutivo. Sí, exactamente. Personalmente, y yo siempre lo he manifestado, creo que nuestro sistema constitucional es un sistema de división de poderes, de frenos y contrapesos. Es un sistema de equilibrio en donde claramente le hace mucho daño a la democracia y a las instituciones, esto que decía, la politización de la justicia, la judicialización de la política. Entonces, en ese sentido, los ciudadanos y desde los poderes y quienes pretendemos cambiar la realidad, tenemos que asumir la responsabilidad de proteger nuestras instituciones. Porque, como te decía, la justicia es el último resguardo de los hombres libres. Hay una sensación